Bien, Silvana Greco, bienvenida. Estamos muy contentos Gracias. de que hayas aceptado eh, participar. Silvana es abogada, mediadora, facilitadora, subdirectora del programa de posgrado Actualización en Negociación y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, y es coordinadora del programa de resolución alternativa de conflictos del Ministerio Público de la Defensa. Además le vamos a compartir unos textos que nos pasó Silvana para difundir y para que puedan leerlo, digamos, que ella tiene problemas. ¿Qué tal, Silvana? Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel. ¿Hay alguna interferencia de voces? No sé si me escuchan. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Bien, entonces agradecer la invitación a Miguel, a Eva, a Gloria Bonato y la ayuda de Alejandra. También felicitar a la CENAF y al Ministerio de Justicia y al Centro de Lomas por este emprendimiento, por esta importante tarea que tienen desde estos espacios institucionales para promover y fortalecer todas las prácticas que conforman el conjunto de intervenciones con enfoque restaurativo. De mí no tengo darle por otra parte la bienvenida a los participantes de las múltiples provincias del curso en sí, y también a los que se incorporaron a este encuentro, que ya vi algunos amigos que vienen del mundo de la mediación. Hay algunas voces, ¿se oye bien? Ahí silencié. Ahí está. Ahí silencié a todos menos a otros. La idea entonces, como dijo Miguel, es poner en común algunos conceptos que nos hacen a la definición de este enfoque, que es el enfoque restaurativo, y después compartir el trabajo que hacemos desde el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación, y algunos casos con prácticas concretas desde la mediación con enfoque restaurativo. Si querés, Miguel, compartimos el Power, las filminas por la pantalla, más allá de que yo tengo mis notas y también las láminas en la otra computadora. Ustedes seguramente han tenido ya algo en relación a cómo se distingue la justicia, la respuesta social y del Estado, de las sociedades, a los hechos delictivos, ¿no es cierto? A cuando hay una transgresión a una norma penal y se configura un delito. Las respuestas son al menos dos grandes respuestas: la retributiva, ¿no? Culpa, hecho, culpa y juicio, debido proceso, sanción. Y la restaurativa, que entiende que el delito configura acciones relacionales, en el cual alguien hace algo que transgrede una ley penal, pero además daña a otro, y por lo tanto lo concibe como un daño a las relaciones. Como tal, entiende que ese daño debe ser reparado. Entonces, digamos, el enfoque restaurativo atiende o tiene una lógica, ¿no?, de enfocar la respuesta a estas situaciones en que se transgrede la norma y se daña a otro de una manera bastante diferente. Muchas veces, cuando los programas restaurativos o que buscan respuesta restaurativa está muy pegado al sistema penal, la lógica del sistema penal, ¿no?, y los supuestos de
violación a la norma, delito, culpa, atribución de responsabilidad y sanción, empiezan a permear también las prácticas restaurativas. Así que a mí me interesaba hoy traer para compartir algunas distinciones que yo fui elaborando este tiempo de trabajo para distinguir estas prácticas, ¿no? Más allá de los nombres que se le pongan. Vamos, Miguel, si querés, a la transparencia, ¿no? Hay una cuestión que me parece importante, aunque para algunos pueda ser muy obvia, que no todo acuerdo que se desarrolla, se realiza en el sistema penal es restaurativo. Se distinguen por los actores que participan en la construcción de las prácticas, que participan en las prácticas que producen estos acuerdos, por los propósitos que buscan cuando participan, y también en la realización del acuerdo, y por el tipo de involucración subjetiva que propone la participación. No veo, Miguel, que haya corrido el Power, así que fíjate, algo ahí hay. Mientras sigo, entiendo que sigo, ¿no? Más allá del Power, ¿sí? Porque se nos va a ir el tiempo. Entonces, decíamos, se distinguen esos acuerdos por los actores que participan, por los propósitos que tienen los actores que participan, por el tipo de involucración que propone ese proceso, esa práctica, involucración subjetiva, es decir, de aquellos que participan, y por el tipo de intervención y el foco de las intervenciones. Vamos a avanzar con la que sigue. Esto es muy importante distinguirlo porque la mediación o la conciliación se hacen con enfoques restaurativos, estas prácticas se hacen en marcos regulatorios en general, procesales penales, algunas provincias tienen códigos procesales, tienen leyes de mediación, en fin, penales destinadas al sistema penal, otras no. Pero, digamos, en esos marcos regulatorios, si uno busca las diferencias, no las va a encontrar porque establecen, ¿no? En general, esos marcos regulatorios regulan el resultado. Entonces hablan de acuerdos conciliatorios o reparación integral, pero no regulan las prácticas para lograr esos resultados. Regulan en qué delitos se pueden usar, hasta cuándo del proceso penal se puede presentar, cuáles son los efectos, si extingue la acción penal, si no, etc. Se prevén, esos marcos regulatorios suelen prever audiencias ante el juez, pero esas audiencias son con una escucha muy limitada, o sea que es un tipo de participación donde se limita los participantes, es decir, personas imputadas y personas damnificadas, a ratificar o rectificar si están de acuerdo o no con esos acuerdos que se presentan. Silvana, sí. Perdón, no está avanzando la presentación. Bueno, yo sigo, ¿qué hacemos? No sé quién es el que está encargado, creo que Miguel, de moverla, pero está frisada en el primer slide. Ah, en el primero está. Sí, Miguel, a ver si ahí podemos... porque a mí me apareció. Ahí siguió, ¿no? Ahí se resolvió. Y si podés sacar la columna que está a la izquierda, que le quita Hay que ponerlo en modo presentación. A ver. Ahí estamos probando, a ver, mejora eso. Porque a mí me aparecía que estaba la presentación hecha, como si fuera que se estaba mostrando. Ahí corrió, ¿no? Corrió, ahí, ahora va bien, ahora va bien. Entonces, retomamos. Los marcos, gracias por avisar, los marcos regulatorios entonces regulan determinados aspectos muy limitados. Con lo cual
hay amplio espacio en los intersticios de las legislaciones para las distintas prácticas que se hacen, siempre bajo estos paraguas. Entonces, ¿cómo distinguimos o cómo me gusta a mí, ¿no? Y es lo que les propongo pensar, vámonos al gráfico, a la lámina gráfica, o sea que está más o menos un poco esa. A mí me gusta distinguir las prácticas que se hacen en el paraguas de estos marcos procesales penales, todos englobados para el derecho penal y procesal en medidas alternativas o al juicio o a la pena. Me gusta distinguirlo desde el tipo de participación que promueven. Entonces, si nosotros miramos este gráfico, vemos que arriba aparecen, ¿no?, distintos participantes, ¿no? Y hay un eje que es el poder de las partes y el poder de los terceros o de los operadores. En el poder de los terceros, obviamente el proceso judicial es el que más poder a los terceros le otorga y muy poca o nada participación de las partes. Ahí empieza un gradiente de aumento de participación hacia la izquierda en función de las distintas figuras procesales. La probation, suspensión del juicio a prueba, que es un acuerdo que realiza primero el defensor con su asistido, ven si quiere hacer un ofrecimiento y si le conviene en función a evaluaciones que tiene que ver con la estrategia defensista, le propone al fiscal, si el fiscal está de acuerdo, le proponen al juez, y no hay participación de la víctima o de la persona damnificada, y a veces, ahora por la ley de promoción de los derechos de las víctimas, se la consulta, se la cita para la probation, se la consulta si la víctima dice que no acepta lo que propone el imputado y el juez y el fiscal consideran que sí corresponde aceptar porque por razones que a ellos les parece fundados en las normativas, consideran que sí, se realiza, digamos, ese acuerdo. Y ese acuerdo tiene el objetivo de cerrar la causa penal a través de una medida de conducta o a través de un pedido de perdón, en fin, de distintas actividades. ¿Qué hace el joven? La víctima prácticamente no participa, si participa y no está de acuerdo, igual el fiscal y el juez pueden decidir que ese acuerdo con el joven, en el que la víctima no decide no participar, perdonen, la tecnología me invadió la casa. Un gradiente más de participación lo da la conciliación y la reparación integral. ¿Por qué da un gradiente más? Por eso abarca la parte del eje de poder de las partes, ven que va aumentando. ¿Por qué? Porque la víctima tiene participación en la conciliación, también en la reparación integral. A veces los defensores habían planteado que cuando el imputado ofrecía una reparación integral, la conformidad de la persona damnificada no era importante, pero perdieron esa batalla por el significado y hay fallos de casación, en fin, esto lo van a ver con personas expertas en los temas. Entonces, generan acuerdos conciliatorios o de reparación integral donde la víctima es consultada y debe dar su consentimiento y el acuerdo es bilateral. Un gradiente más de participación lo da la mediación, ¿no? Ya no es una negociación entre el fiscal, un acuerdo entre el fiscal y el defensor, ¿no? Representando como acá la palabra del imputado o la palabra de la persona damnificada y una audiencia por el sí o por el no que hace el juez, sino aparece un tercero que facilita conversaciones, que es un mediador. Ahora, si las partes, las personas que participan, lo que quieren es una reparación,
y no tienen interés en hacer un proceso de otro tipo que implique otro nivel de implicación, se hacen acuerdos, ¿no?, que están realizados a través de un proceso de conversaciones donde participan las personas imputadas y la persona damnificada individualmente a través de lo que se llama premediación y después en reuniones conjuntas donde ellos van a decidir qué tipo de reparación es una reparación que les repare, ¿no? Y qué tipo de cosa quiere ofrecer el imputado. Es decir, las conversaciones o la participación es diferente en el proceso cualitativo de implicación subjetiva de las personas. Ahora, hasta ahí, la persona, ¿no es cierto?, que está imputada del delito, eventualmente si es un joven o un familiar, y la persona damnificada y un referente. O sea, le da más poder a las partes, menos poder al mediador, que no puede opinar, no puede aconsejar y tiene que facilitar condiciones de conversación. Pero eso, digamos, en sí mismo lleva a acuerdos transaccionales, no es restaurativo. O sea, el hecho de que se haga un acuerdo y que lo decidan ellos no es lo restaurativo. Lo restaurativo refiere a un tipo de proceso, de espacio, ¿no?, de dispositivo, que genera mucha más participación. Ven que acá entran la familia y las comunidades de apoyo. O sea, que la conciliación y la mediación per se, es decir, por hacerse, no necesariamente conllevan o realizan un enfoque restaurativo. Entonces, ni las medidas alternativas a la pena, ni las medidas alternativas al juicio en sus regulaciones procesales penales es lo mismo que realizan acuerdos, es lo mismo que restaurativo, ni la conciliación ni la mediación, salvo que se realicen con un enfoque, que es el que vamos a explicar mejor, son restaurativos. O sea que para mí esto es muy importante de entender, porque se está llamando restaurativo a acuerdos que son meramente transaccionales. Entonces, en relación a la participación, este es un eje para mí de distinción. ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? ¿Qué hace el operador que participa? ¿Sugiere, no sugiere? ¿Genera condiciones para que ellos se apropien y decidan? Son tipos de participación muy diferentes. Sigamos a lo que sigue. Otra distinción, si querés avanzar, otra distinción es el tipo de meta y propósitos que se proponen cuando se participan. En los acuerdos transaccionales, entre la persona imputada y la persona damnificada, lo que se busca es dar un cierre rápido, lo más rápido posible, mediante una reparación acordada con la persona presunta damnificada, que son prácticas muy importantes si satisfacen lo que esas personas quieren. Muchas veces las personas solo quieren algo rápido, no quieren saber más nada, no quieren conocerse, y sí quieren una reparación, la persona damnificada y el joven o la familia del joven. Yo he tenido un caso donde el padre a toda costa quería reparar y que al chico, digamos, se le cierre la causa, y no había manera de que ellos, digamos, aceptasen participar en otro tipo de proceso. Entonces, la meta es transaccional, es conseguir instrumentalmente esto, cerrar la causa penal y reparar a la víctima. Los diálogos o compromisos restaurativos tienen una meta bastante diferente, o sea, tienen que proponer una travesía para que los sujetos puedan ejercitar y desarrollar su capacidad narrativa. ¿Qué quiere decir? Para que se piensen, recuperen su voz, la voz que han delegado en el defensor, en el fiscal, en el sistema penal, que se apropia de, digamos, se apropia de la voz y los representan, ¿no es cierto?, los técnicos. Entonces, que puedan recuperar su voz
que puedan escuchar, pensarse, reconocer al otro, pensar en el otro, ¿viste? Me pienso yo, mira, me mandé esta macana, o transgredí la ley, dañé a otro, yo me pienso, ¿no? Y me pienso en relación a muchos aspectos. Bueno, ¿y qué me pasa a mí? ¿Qué me pasó? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? Que voy a buscar la transgresión como una manera de decir lo que necesito en la adolescencia, ¿no? Hablo a través de las transgresiones, a través de lo que no hago, a través de forzar límites sociales, escolares, familiares, en los que sea. Esto Entonces, una pregunta. se recupera, se piensa, sí. Esto tiene algo que ver con lo que vos en unos textos tuyos denominás como lo transformativo que tiene la justicia restaurativa, a diferencia de los acuerdos meramente como transaccionales. Sí, porque en la justicia restaurativa tiene que trabajar en la transformación de los relacionamientos del joven y también de la persona damnificada, ¿no? Entonces, se trabaja desde un enfoque transformativo. Entonces, tiene que poder pensarse a sí mismo en su historia, en su relación con su familia, en su relación con sus amigos, en su relación con la escuela. La víctima tiene que poder pensarse en relación a lo que necesita, en relación a ¿cómo le parece a ella que sería una buena manera de tratar esto que le pasó? Y si fuera, además, a pensarse como ciudadana, ¿no? Además de lo que ella necesita, ¿cómo le gustaría que la sociedad responda a esta situación? Es decir, que tiene que pensarse a sí mismo en relación al otro y a sí mismo desde su posición de sujeto social, es decir, en relación a lo que le pide al sistema penal, por decirlo. Entonces, si eso pasa, si ellos pueden hacer ese proceso y quieren, se busca que se restablezca cierto equilibrio relacional entre lo propio y lo del otro, que fue afectado por una acción que los puso en una situación de relación por un lado, pero a su vez que generó cierto desequilibrio al estado de cosas que tenía antes la víctima, ¿no es cierto? Y el joven también. Puede tener efectos de sustraer el caso del sistema penal y resarcir, pero lo excede, lo excede. Por eso, restaurativo se hace, diálogos restaurativos se hacen aunque el joven esté detenido solo porque quiere transformar algo de lo que le pasa y de lo que le pasa en relación a lo que hizo y en relación al otro. Y no tienen ningún efecto en el sistema penal. Pueden no tenerlo, o sea que no es que se hacen con el fin de sustraer rápido el caso del sistema penal. Pueden tener ese efecto y muchas veces uno ¿qué hace? Genera el acuerdo, ¿no? Lo manda al sistema penal, el proceso penal ve qué hace con ese acuerdo, muchas veces se cierra y se sigue trabajando con el joven y con los damnificados, con la familia del joven, con la escuela, con la comunidad. O sea, hay como, digamos, cortes que se hace en esta travesía restaurativa donde hay información y resultados que se le da al proceso penal mientras se sigue trabajando de otra manera. Entonces, vamos a ver eso, cómo se diferencia. Entonces, vimos recién cómo distinguimos lo restaurativo, los acuerdos producidos por prácticas restaurativas de la conciliación o la mediación o la probation, ¿no? Que son meramente transaccionales y con esas metas. Yo hice un esfuerzo por distinguirlo también, ¿no? De las intervenciones socioeducativas, porque también se generó mucha confusión, ¿no? Porque hay muchos operadores de distintas disciplinas que convergen cuando hay una causa penal abierta, convergen en el trabajo con el joven. Pero si no distinguimos lo que hacemos,
perdemos la complejidad de articular distintas prácticas que puede darle una respuesta más integral. Así que hice un esfuerzo y ahora comparto con ustedes la filmina que sigue, ¿no? Las intervenciones, Miguel, si podés avanzar ahí, las intervenciones socioeducativas del proceso restaurativo. En general, como activas, lo que se hace, los equipos que hacen, ¿no? Análisis descriptivos o evaluativos, que se utilizan para hacer como un diagnóstico del nivel de acceso a los derechos, de las situaciones que hay de vulneración de derechos, y de las barreras para que los jóvenes accedan a esos derechos. Entonces, suponete, se va a la escuela, porque la escuela lo expulsa al pibe, porque el pibe renovó, porque repitió. Entonces van y hablan con el rector, y hablan con el docente, es decir, el acceso al derecho, ¿no? Tratar de disuadir barreras que dificultan que ese joven siga con la escolaridad. Otras, brindan al joven asistencia y acompañamiento para el acceso a derechos, para que promuevan en el joven pautas para la inclusión social, ¿no? Entonces, suponete, hacen toda la gestión de buscar en la CESAC un turno para el joven que tiene problemas de adicción, ¿no? En el centro de salud de su barrio, y hacen el enlace, hacen una cantidad de acciones de sostén y acompañamiento para disuadir las barreras de acceso a derechos. Sugieren otras cosas que son restaurativas. Sugieren la pertinencia de medidas alternativas en el marco de un proceso penal y evalúan si es una línea de intervención posible que a este joven lo puede favorecer. Entonces te dice, suponete, nosotros llamamos, cuando empezamos el trabajo de mediación con un joven, es en el marco de una causa penal, ahí en DGN, ¿no? Entonces, llamamos a los equipos interdisciplinarios que vienen trabajando con el joven. Les decimos, miren, nosotros, el defensor nos deriva el caso, estamos viendo si vamos a abrir un proceso de mediación con enfoque restaurativo, querríamos escuchar, ustedes vienen trabajando con el joven, entonces ellos pueden decir, mirá, sería buenísimo, porque este pibe tiene tal cosa, tiene recursos familiares o tal otra, qué sé yo. Pueden sugerirla, si no están hablando con un mediador, al fiscal o al juez, sugerir que apliquen medidas alternativas como la suspensión del juicio de prueba, la conciliación, la mediación. Realizan evaluaciones y seguimientos periódicos del joven y la familia durante el tiempo de aplicación de estas medidas alternativas. ¿Cómo va? Si va pudiendo resolver lo de la escuela, el tratamiento de las adicciones, cómo está en la relación con el equipo, en fin, cómo va. Prácticas imprescindibles, pero que se distinguen de las prácticas restaurativas. Avancemos a la que sigue. ¿Cómo me gusta que trabajo? Esta no. Perdón, Silvana, si podemos ir cerrando en 5 o 10 minutos para dar espacio a preguntas, ¿sí? Bien, de acuerdo. ¿Cuál es el sentido, a ver, de lo restaurativo? A ver si puedo resumirlo. Lo restaurativo requiere un tipo de conversación donde el operador se ocupe de no sugerir, de no predeterminar respuestas, no operar desde lo que hay que hacer, no opera desde que el pibe tiene que terminar el colegio. Viste que por ahí un operador, digamos, que trabaja para sostener el acceso a la escuela o a la educación, va a estar desde ahí. El mediador o el operador restaurativo tiene que partir de lo que nosotros llamamos multiparcialidad. ¿Qué quiere decir? No puede opinar, no puede censurar, no puede prefigurar la dirección, salvo generar condiciones para que las personas conversen en situación de simetría y entre en un proceso de reflexivo acerca y aprenda de sus necesidades,
de la de los otros y pueda desde el presente recuperar el pasado, ver lo que debe ser transformado de su relación con la familia o con la escuela para pensarse a futura. Si él, digamos, si este operador le da sus ideas, ¿viste? Le dice, no, me parece que vos estaría bueno que le pidas perdón, etcétera, o ¿por qué no terminás el colegio? Si le das estas ideas, no sucede el proceso reflexivo, porque le ocupa el lugar al otro. Entonces, restauración la entendemos como una práctica conversacional. Si querés avanzar, la filmina siguiente. Requiere entender el valor de la participación como un diálogo, como espacio social donde sujetos también sociales puedan hablar, ser escuchados, desplegar su voz. El diálogo en el sentido de versar con otro, sin sustitución por otro, ni imposición de una idea, ni colonización de algún discurso moral o jurídico que se vuelva dominante. Entonces, quisiera, ¿no?, decir un par de cosas. Una es el uso del perdón, que se me ponen los pelos de punta cuando escucho cómo se usa el perdón. Pero el perdón, si querés avanzar, como práctica relacional, el perdón, yo la distingo, una cosa es el perdón como una práctica interpersonal, relacional, entre personas, donde hay una que reconoce que dañó a otra y otra que reconoce ser dañado, del uso del perdón como una práctica institucional en el sistema penal. En el sistema penal aparece el perdón ligado más ligado a órdenes religiosos o jurídicos punitivos, donde la transgresión es mala, equivale a un mal. Genera una culpa, ¿no?, que debe ser redimida, y el perdón se realiza como una especie de ritual de sanción en una ceremonia pública ante la autoridad. Porque el sujeto y la culpa deben ser transmutados, ¿no? El sistema penal, por eso, ojo con los círculos de diálogo restaurativo cuando interviene el juez, intervienen los operadores y el pibe se le hace pedir perdón, o la víctima va y pide perdón. Son actos simbólicos, públicos, interesantes, pero en realidad es otra cosa. Hay otro sentido del uso del perdón como práctica relacional, que es un enfoque restaurativo donde hay personas situadas en una relación X y consideran que han producido un daño al otro y, como decía, el otro entiende que ha sido dañado. Es un acto de ejercicio de la propia conciencia, de decisión íntima, que no debería volverse nunca normalizado ni normalizante. No puede estar prefigurado por un contexto. Si hay un contexto de una audiencia en un juzgado penal o en la defensoría o en la fiscalía, donde el chico sabe que esperan de él que pida perdón, y el chico va a pedir perdón, pero no tiene nada que ver con un acto de conexión genuina desde lo humano con el otro. Un acto profundamente humano, de conciencia, es el perdón. Entonces, yo terminaría con otro concepto y abrimos a preguntas. Yes. No me dio tiempo nuestro trabajo. Acá. Prácticas, ¿cómo defino yo lo restaurativo y cómo hacemos cuando hacemos desde el programa de resolución de conflictos? Son para nosotros prácticas dialógicas, de diálogo, es decir, donde hay conversación de aprendizaje, no de debate, de aprendizaje, con enfoque restaurativo en el sentido de un abordaje que al sujeto lo debe poner en relación a su propia capacidad electiva, porque si hace conciencia de los efectos de vivir en relación, de los actos,
si puede aprender que sus actos generan efectos y hacerse consciente de eso, él se vuelve más libre. Puede responsabilizarse, ¿no? Responder ante otros. Y también desvictimizarse. Lo mismo para la persona damnificada. Escuchar para hablar, no escuchar o hablar para monologar. Poner en palabras propias donde hubo actos y actuación es también un ejercicio de la capacidad narrativa de los jóvenes y las personas damnificadas, capacidad que está totalmente reducido cuando se entra al sistema penal. O sea, no hay palabras, las palabras son desde un enfoque, la pena y el delito están de un enfoque cuantificado, de un enfoque de cantidad de años, no importa el proceso subjetivo, y tiene la capacidad de secuestrar el uso de la palabra al sistema penal. No se habla de personas, entonces te dice, y el imputado y la víctima. No por haber sido dañado por un delito uno tiene una posición subjetiva de víctima. Uno escucha a las personas damnificadas y dicen, mira, yo lo que quiero es hablar con este chico, no porque yo me sienta dañado, sino porque primero lo quiero conocer y quiero decirle, la otra vez una señora me decía, el chico había robado la cartera a su hija una tarde y a la madre, la hija era menor, me dice, yo miré, me dice cuando la llamó a la madre, me dice, yo practico el budismo, yo quiero con este chico, yo sé que ellos hacen lo que hacen porque el medio y la historia personal los llevan. Yo quiero hablarle del budismo, porque yo en el budismo encontré una transformación personal. Entonces, esta mujer no tenía posición de víctima, a pesar de que le habían robado la cartera a la hija. Está bien que en el proceso interviene la hija, y ella interviene también, pero digamos, cada una en su voz y cómo se vive. O sea, lo que voy... El sistema penal llama, rotula, imputado, víctima, delito en vez de conflicto y relacionamiento. En fin, secuestra el uso de la palabra para sustituirla por un lenguaje rotulante, estigmatizante y limitante de las relaciones humanas. Bueno, si querés abrimos a las preguntas, me queda, lamento y pido disculpas por el mal uso del tiempo que hice, porque quería contar casos y no dio, pero bueno, me parece bien que ahora podamos escuchar preguntas. No, está perfecto, Silvana, y fuiste súper clara. Una de las preguntas que hacían es si se aplica justicia restaurativa a todos los delitos. En principio, todos los delitos son conflictos con la ley penal y conflictos en las relaciones, ¿no? Vamos a traducir. Para el enfoque restaurativo, los delitos son un nombre y una categoría de un sistema penal, ¿no? Jurídico, y no refieren al conflicto que hay ahí, ¿no? A las relaciones que hay ahí, a los actores que hay ahí. Entonces, desde el punto de vista de los conflictos, los actores, cualquier situación dañosa, aún las muy violentas, son susceptibles de ser trabajadas restaurativamente. Nosotros hemos trabajado desde el programa en diálogos restaurativos entre una persona que cumplió 7 años de los 14 que tiene de condena, y que con motivo de que le iban a dar las salidas transitorias, quiso dialogar con la víctima. Era un secuestro extorsivo de una banda, pertenecía al muchacho a una banda que secuestraban, interceptaban 4x4 y generaban y hacían robos, a veces privaciones fuertes tipo secuestro. Y la persona damnificada quiso conocerlo y quiso hacer un diálogo con él, y ese diálogo no tiene ningún efecto en la causa penal. O sea, lo restaurativo es justamente el dispositivo para trabajar delitos muy violentos.
se pueden trabajar perfectamente, y no necesariamente para condonar la pena, sino a veces totalmente paralelas y simultáneas, sin efecto. Pero se la usa, y se usa más cuando es usado para impactar en la causa penal en delitos más leves, ¿no? Y en delitos. El único requisito desde el punto de vista de los actores es que quieran participar de un proceso de este tipo, que quieran participar de un proceso de este tipo. No hay limitantes, pero las normativas sí limitan y establecen qué tipos de delitos se pueden trabajar. Y en general son delitos sin violencia sobre las personas. Claro. Claro, pero eso es por una cuestión de normativa nuestra. Claro, exacto, sí. Otros preguntan si se han logrado resultados positivos con las prácticas restaurativas. Sí, claro, por eso somos apasionados de ellas. Sí, obvio. Puedo después, entonces, en todo caso, compartir algún caso, ¿no? Son muy interesantes para cuando el joven pertenece a un colectivo. Suponete que hay daños o situaciones que configuran delitos en las escuelas, o en la comunidad, porque pertenecen a un grupo, ¿no? Tanto las personas damnificadas como el joven. Y la comunidad, en general esos colectivos, en los procesos restaurativos, toman conciencia de la posibilidad de hacer cosas que no hacen, o sea, se vuelven responsables, ¿no? Hemos trabajado en casos de falsas amenazas de bomba en escuela, donde la escuela se da cuenta, por participar de un proceso así, de que no trata adecuadamente las situaciones de violencia que se dan en las escuelas, ni escucha suficientemente a los alumnos, y que los alumnos tienen que hacer una actuación de este tipo para que no le tomen la prueba. O sea, ¿qué falta ahí? Falta una escuela que dé un lugar de escucha a los actores de esa comunidad educativa y que pueda hablar con sus alumnos. Entonces, a partir de estos procesos han iniciado capacitaciones para sus docentes para tramitar mejor la cotidianeidad. Ahora tenemos 2 chicos que uno le pegó al otro, le rompió los anteojos, y ellos, que participaron con sus familias y trabajaron, decidieron juntos ir a la escuela y presentar un proyecto para que la escuela trabaje la violencia y cómo los jóvenes allá adentro resuelven sus conflictos, porque en esa escuela todo el tiempo en los momentos de encuentro de los jóvenes ahí se van a las piñas o resuelven mucho, se da mucho esas situaciones. Entonces los propios jóvenes, víctima uno, imputado para el derecho penal y la causa, fueron a presentar ese proyecto a la escuela y estamos trabajando con la escuela. O sea, la restaurativa lo que hace es instala el delito como un hecho social, en el que hay corresponsabilidad y hay necesidades que deben ser atendidas. Entonces, la que en principio es la persona, o en este caso la escuela, es la entidad damnificada, pasa a ser corresponsable en el sentido de dar respuesta hábil para atender esos casos, y no al pibe o la víctima individual. Silvana, en ese sentido te quería hacer una consulta, sobre todo en lo que son los círculos restaurativos, que muchas veces a los que trabajamos con adolescentes nos resulta, digamos, la imagen, ¿no? Esta del círculo restaurativo con varias personas adultas, digamos, y un adolescente que puede llegar a ser un poco asimétrico, ¿no? Asimetría en relación al poder. Y acá una compañera pregunta cómo lograr una charla, en ese sentido, cómo lograr una charla simétrica entre un maestro y un alumno, siendo que ambos están en una posición asimétrica. El trabajo es lo que nosotros, como somos mediadores y trabajamos desde la mediación, llamamos premediación, pero los círculos
restaurativos hay que prepararlos, y la preparación es una preparación lo mismo que con el joven, para el maestro, el docente, ¿no? El docente. Enfrentarlo con la situación, ¿no? Para que se piense a sí mismo, se piense en su rol con el otro, ¿no? ¿Qué cosas él entiende, digamos, que habría que desarrollar para que eso, digamos, sea distinto? ¿Y qué tipo de respuesta desde el... Yo he tenido rectores que me decían, mirá, si las 3 chicas que están imputadas fueron alumnas de esta escuela, yo me tengo que preguntar algo en relación a la escuela, ¿qué hacemos nosotros con la educación? Porque si ellos tienen que acudir a esto, entonces, si la persona presunta damnificada puede hacer un proceso de conexión de este tipo y no va al círculo a condenar, uno hace el círculo. Si no hay preparación adecuada para eso, suponete, no haces un círculo si lo que quiere es buscar, como nos pasó con un damnificado que le habían entrado a la casa y le habían robado unas computadoras. Entonces, ¿qué quería saber? Si la policía estaba implicada o no. Quería ir al encuentro con el chico, que el chico además estaba detenido, no con el fin de conectarse con la acción, de ver quién es el otro y en todo caso decirle lo que para él sería necesario que haga para que él se sienta reparado. No está con ese interés. Por eso yo decía, una distinción importante es cuál es la meta. Si la meta es ir a castigar, no hay condiciones subjetivas en la víctima o en la persona damnificada para entrar en un proceso restaurativo. El círculo es la culmine de muchas reuniones preparatorias previas que te van a decir si tiene sentido o no juntarlos. Sí, en ese sentido me parece súper importante esto que nombrás en relación a cuál es el objetivo. Si el objetivo es generar una transformación, es distinto de que el objetivo sea ubicar algo del orden de castigo. Completamente. Exacto. Para eso está el sistema penal. Si vos lo vas a juntar para que lo castigue, está el proceso penal, pero las personas, te digo, nosotros tampoco tenemos una experiencia de muchísimos casos, porque llevamos 2 años, pero en general las personas, salvo, te diría, de 10, 2, se conectan cuando vos les ofreces pensar sobre qué quieren hacer, si ellos se piensan como ciudadanos, qué tipo de respuesta sería para ellos adecuada. Son pocos los que te dicen la cárcel, o sea, no. Nosotros, suponete, en un caso una mujer nos dijo, pero ¿para qué me llaman si yo ya esto lo había dejado atrás? Ahora de nuevo yo me empiezo a angustiar. Bueno, se puso mal, no, obviamente, ¿no? Era la invitación, era explicarle a ver si quería. No es una persona, ¿no es cierto?, que vos la vas a querer convencer de que entre. Es muy respetuoso, digamos, la conexión. El proceso para incluirlos tiene todas las herramientas que debe tener la escucha adecuada de otro. Escucharlo desde los significados del otro, no para persuadirlo. Eso es una diferencia muy grande con las conciliaciones que hacen los fiscales o defensores, que ellos trabajan con las herramientas comunicacionales, son de persuadir, de convencer, de aconsejar. Son esas las herramientas, no son, bueno, a ver, pensá, ¿no? Pensá, y vos en esto que te pasó, ¿cómo te gustaría, digamos, qué necesidades te surgieron? Suponete que estás entrevistando a la víctima, que lo hacemos primero telefónicamente. Nosotros no usamos la policía, ¿no? Porque a veces las defensorías nos derivan y no encontramos dicen, le mandamos un telegrama policial. No, porque el trabajo empieza ahí. Y hay que subjetivar el conflicto, o sea, singularizarlo, transformar. Es un camino del delito, de restaurar el delito, a subjetivar el conflicto. Ese es el recorrido.
Bien. Silvana, nos hacen unas preguntas con respecto a los profesionales que integran el cuerpo de mediación. ¿Qué características tendrían que tener los mediadores? Bueno, me llamaron a mi tema. Los mediadores tienen que estar, tienen que trabajar en una formación para comprender el fenómeno del campo en el que van a intervenir. Y el fenómeno es la respuesta de las sociedades al delito, implica reconocer el campo de lo que es la respuesta a los delitos, las causas coproductoras de los delitos, las causas macro, productoras de delitos, tienen que tener, formación en criminología, entender, ¿no? Victimología, tienen que poder formarse en un enfoque transformativo de mediación, un enfoque transformativo, y con jóvenes tienen que poder conocer qué implica desde el punto de vista de las disciplinas que lo estudian, la adolescencia como fase vital del ser humano, y a su vez, si el equipo, tener siempre más de uno es importante, y si puede haber disciplinas varias entre los mediadores. Y tienen que poder entender que es una práctica del lazo, del relacionamiento. Este enfoque implica hacer mediación familiar dentro de la mediación restaurativa, porque uno genera conversaciones con los papás de aspectos que de ese relacionamiento les duele a los hijos. O sea, se suponte, una madre, un chico me decía, porque ella viene con la madre, y me dice, ella me dice que yo soy un delincuente, que soy drogadicto, y a mí la cabeza, estaba la madre presente. Vos ahí trabajás con la madre, ¿qué escuchás de lo que él te dice? ¿Qué pensás? ¿Qué crees que te dice? ¿No? Trabajás con la madre, trabajás lo que le pasa como si fuera una mediación familiar, se llaman mediaciones madre-hijo. Entonces viene con el hermano, tiene, ¿no?, el caso de dos chiquitas que habían puesto estaban imputadas por amenaza de bomba, no se hablaban, vivían juntas. Aparece todo un conflicto familiar que viven las tres hermanas con los dos padres, estando los dos padres separados, viven 4 años juntos en la casa, o sea que tuvimos que abrir el trabajo con esos papás, conversaciones de esas hijas, hermanas entre ellas, o sea que se abre una cantidad de conversaciones, no sé de qué motivó para que yo me vaya para allá, para este lado, pero estábamos en las formaciones. Sí, en las características de los mediadores, pero y también focalizado porque preguntaba, porque en la experiencia que tiene en San Juan, según la persona que preguntaba, el cuerpo de mediadores lo integran los abogados. Entonces me parece que la pregunta iba a si puede haber mediadores que sean de otras profesiones, ¿no? De psicología. Mediadores de distintas profesiones es importante, pero la formación específica, en adolescencia, en análisis macro en relación a la causalidad de los delitos, o sea, vos no vas a poder facilitar que un chico que roba un celular pueda pensarse si vos no sabés que los robos de celulares se arman como una cadena de negocios, que por cada pibe que encarcelan es reemplazado en esa cadena de negocios por otro pibe, no reduce porque lo encarcela. Si vos no manejás información y estudiás esas cosas, vas a llenar toda la escucha a los pibes como si fuera un problema individual. O sea, tenés que poder entender, o sea, tampoco el mediador psicólogo garantiza nada, o el mediador trabajador social. Se necesita que estén formados en el fenómeno en el que intervienen. Y con jóvenes... Entiendo, Silvana, que hay algunas jurisdicciones que
sí circunscriben el campo de la mediación a algunas profesiones, ¿no? Recuerdo haber leído algunas sí, provinciales donde especifican que el mediador tiene que ser abogado. sí, Bueno, las legislaciones ahí, viste, todo lo que es mediación ligada a los tribunales, y las penales también lo son, ha tendido a darle preeminencia al mediador abogado, pero acá se va a tener que ampliar con con la intervención de otros equipos. Tiene que ser un mediador que sepa que es la cultura del lazo, y que el lazo quiere decir darle lugar a los otros operadores, porque los que hacen intervenciones socioeducativas, hay que poder trabajar con ellos articuladamente, o con los servicios de salud, o con la escuela, o con la salud, educación, o suponete con los otros operadores de los equipos interdisciplinarios de los juzgados. Si es un mediador que no puede ejercitar los diálogos con los que intervienen con el chico, no le va a ir muy bien, porque la mediación no está sola. Acá es intersectorial, tienen que estar en la educación, la salud, la justicia y también el desarrollo social. Todos los operadores tienen que poder articularse. Claro. Una pregunta interesante que nos hacen que te hacen, mejor dicho, es en la práctica, ¿cuáles serían los pasos para llevar a cabo un proceso de mediación restaurativa? Bueno, me voy a ordenar, ¿no? Me voy a ordenar un poquito con mis PowerPoint. Lo primero es construir la demanda de intervención, ¿eh? Lo primero es singularizar el conflicto y co-construir la demanda. ¿Por qué? El caso, ¿cómo te llega, no? ¿Cómo te llega el caso? Te llega a nosotros, nos llega porque un defensor entiende que la mejor estrategia de la defensa para defenderlo en ese juicio es hacer nosotros lo llamamos conciliación facilitada por mediadores, porque en Nación no hay ni ley de mediación, ni ni código procesal que hable de la mediación. Entonces nosotros para hacer un lenguaje, construir un lenguaje que nos entiendan, decimos son conciliaciones porque implica la participación del joven y sus referentes, la víctima y sus referentes, y la búsqueda de algún compromiso restaurativo, pero en el marco de un artículo del Código Penal, que es el 59, que es la reparación integral o el acuerdo conciliatorio. Entonces, dimos en llamarlas conciliaciones facilitadas por mediadores. Así se llaman nuestras prácticas. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, co-construir la demanda. Si el defensor me dice, le digo, ¿y hablaste con el joven? ¿Quiere? Sí, él va a hacer lo que yo le diga. O sea, vos podés formarlos todo lo que quieras, pero ellos, digamos, tienen otra práctica, es comprensible, por lo tanto, primero la voluntariedad como construcción conjunta de la demanda. ¿Qué quiere decir? Bueno, mirá, sí, ¿por qué viniste? Bueno, me demandó el defensor, me dijo que me convenía hacer un acuerdo. Bueno, está bien, pero nosotros acá te vamos a querer conocer, entender un poco quién sos, cómo pensás, ¿qué te pasó con esto, ¿no? ¿Para dónde querés ir? O sea, vamos a necesitar conversar de otras cosas, de tu vida, ¿no es cierto?, de tus cosas, y empezamos a ver, estás con ganas, mira, va a ser así, vamos a tener varias reuniones, también vamos a invitar a la persona que fue damnificada, y entonces después si los dos se quieren encontrar, se pueden encontrar, o sea, le explicamos, pero a su vez lo escuchamos, ¿no? Y vemos si él pide eso, o sea, si una vez que uno le propone eso, algo de lo que le proponemos tiene que ver con lo que él está buscando. Entonces, primero eso, así, y con la persona damnificada también. Nosotros primero la llamamos por teléfono,
Entonces le decimos, mirá, somos mediadores de tal lugar, sabemos que tuviste una situación el año pasado en la cual tuviste un robo, o te robaron, o te pegaron, o lo que sea. Bueno, a raíz de eso hay una causa penal abierta, y a nosotros nos piden la intervención desde el sistema penal para ver si vos estás interesada. No, sí, no. No, cuando decís no, ¿qué estás pensando? Empezás a hacer todo el trabajo exploratorio para que pídanse, bueno, ¿qué necesidades se le abrieron a partir de lo que vivió? Y otra vez, ¿qué necesitarías? ¿Cómo se podría lograr esto que necesitarías si vos fueras un ciudadano, pensaras solo ahora como ciudadana y no como parte? ¿Cómo te gustaría que esto se responda desde el Estado? Y te dice, no, y que vaya a la cárcel. Y vos en la cárcel, que vaya a la cárcel, ¿te parece que va a generar qué? Y no, porque la cárcel es una escuela del delito. Ah, para vos la cárcel es una escuela del delito. Y entonces, ¿de qué otra manera? Si vos pensamos esto que a vos te entendés, haces todo un proceso de mediación, porque eso es para construir la demanda, pero es una conversación dialógica, yo y vos. Vos desde lo que necesitas, yo desde lo que necesito, y vemos si se da que entonces algo de lo que vos estás pensando se puede ofrecer desde esta conciliación, te invitamos a participar. Y entonces lo primero es eso. Después, 2, 3 reuniones en general nos lleva el trabajo individual con cada uno. A veces del chico con su padre, del chico con su madre, del chico solo, los padres solos, porque hay situaciones relacionales. El ejemplo de estas chicas, que el problema era que esos papás separados vivían en esa casa hacía 4 años juntos, en una situación de violencia, con alianza de uno con la mayor y el otro con la menor. Entonces ese problema se reproducía en la pelea. La pelea entre ellas dos llevó a que tengan estrategias distintas en la causa penal y las imputen a las dos, en fin, y que a su vez no se hablen entre ellas. Imagínate, si una, digamos, es sobreseída y la otra no, esas hermanas no remontan nunca esa relación personal. Bueno, ¿qué decir? Se usa el teléfono para entrevistas telefónicas, después entrevistas presenciales individuales, eso nosotros lo metemos en el marco de lo que se llama la premediación, y después, si ellos quieren, se realizan los encuentros. Y después de los encuentros se plasma, si eso les va a servir al defensor para defender, se plasma en un acuerdo que se manda al defensor, y el defensor lo presenta al juez y el juez lo homologa. En general, cuando es como crónica de un éxito anunciado, porque el defensor cuando nos pidió ya habló con el fiscal y con el juez que va a dar valor a ese acuerdo. Si no, digamos, el proceso restaurativo se puede seguir haciendo, pero sin tener efectos ahí. Bueno, Silvana, una última pregunta que me pareció interesante, digo, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿cómo se lleva a cabo la mediación? ¿O se puede pensar, digamos, en procesos restaurativos en este? Bueno, la verdad que yo debo decir que cambié bastante lo que pensaba. Siempre pensé que mediación no se puede enseñar online, ni formarse online a distancia. Pero ahora estoy cambiando porque veo que, bueno, es la única manera y que uno se adapta y fuerza también un poco los límites. Pero nosotros ahora retomamos un pedido de un defensor, de una persona que está imputada por una estafa porque se quedó con dinero de la cuenta bancaria de otro, y hoy está en Córdoba una y en Puerto Madryn el otro. Y bueno, hicimos la conexión telefónica y están interesados. Y ahora tenemos planificada para hoy por Zoom, en realidad tienen celulares, no tienen computadoras, y vamos a hacer por WhatsApp, por vía WhatsApp con video, vamos a hacer una entrevista individual con cada uno, y si los dos se quieren encontrar,
quieren hablar, quieren escucharse, así que lo haremos por Zoom. No hay todavía evaluaciones, ¿no es cierto?, de las prácticas estas, pero bueno, qué sé yo, es lo único que se puede hacer y lo vamos a hacer. Hay pérdida, ¿no es cierto?, al no ser presencial, de cosas que solo suceden con los cuerpos presentes. Pero bueno. Silvana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nuestra. Me parece que fuiste súper clara y las dudas que fueron realizando también fueron súper pertinentes, así que bueno, te agradecemos si quieres decir algo. Bueno, decirles que me gustó mucho compartir este espacio. Creo que es estos encuentros generan siempre repensar cosas, repensar lo que uno viene haciendo, así que les agradezco a ustedes por haberme invitado y a todos los que participaron, a todos. Y a su vez que sigan, a los que les interesa que busquen y sigan, porque esto es transformativo de las relaciones.